Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda al ingeniero Jonathan Morán Álvarez, docente de la asignatura de Legislación y Práctica Tributaria 2 de la carrera de Contabilidad en el Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Continuando con el desarrollo y el estudio de la unidad número 1, impuesto a la renta, el día de hoy continuamos con el estudio de los gastos personales. En la clase pasada, nosotros pudimos conocer que los gastos personales actualmente se considerarán para el cálculo de la rebaja, ¿sí? El cálculo de la rebaja, en este caso del impuesto a la renta. Entre estos gastos personales, nosotros tenemos varias categorías, por así decirlo. Entre ellos están los gastos de vestimenta, gastos de educación, gastos de alimentación, gastos de salud. Dentro de estos rubros se incluyen inclusive los gastos de las mascotas que están a cargo del contribuyente. Así también tenemos los gastos de vivienda, los gastos de turismo nacional en establecimientos registrados y con licencia única anual de funcionamiento. Y en este caso, dentro de la categoría de educación, también se incluye arte y cultura. Bien, todo esto amparado en la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Sí? En este caso, los gastos personales que se van a considerar para el cálculo de la rebaja del impuesto a la renta están, en este caso, conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Régimen, del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Qué nos indica este artículo? Que los comprobantes de venta podrán estar a nombre del contribuyente o de sus cargas familiares debidamente registradas. ¿Quiénes son esas cargas familiares? La carga familiar puede ser la esposa, el esposo, pueden ser sus hijos dependientes, ¿sí? Siempre y cuando estos hijos dependientes sean menores de edad, es decir, hasta antes de cumplir los 18 años de edad. Bien, entonces, lógicamente, ya en la plataforma de Servicio de Rentas Internas, al momento de realizar nosotros el anexo de gastos personales, se deben de registrar quiénes van a ser nuestras cargas familiares. ¿Por qué digo esto? Porque también se presentan otros escenarios en la que tanto el esposo y la esposa trabajan bajo relación de dependencia, ambos tienen que presentar el anexo de gastos personales. En este caso, allí hay ciertas consideraciones. Entonces, en ocasiones suelen decir, listo, a ver, yo voy a tomar en este caso, los comprobantes de tales cargas familiares y la otra persona toma las otras cargas familiares. ¿Sí? Ahora, para el registro de padres como cargas familiares se requiere el consentimiento expreso. O sea, ¿qué quiere decir? Usted puede también considerar, en este caso, a sus padres como cargas familiares, pero para ello se requiere un documento con el consentimiento de ellos. ¿Sí? Se considerarán cargas familiares a los padres que perciban pensiones jubilares, que son dependientes del contribuyente y que no perciben ingresos grabados. O sea, ¿qué quiere decir? Si ya es una persona que está jubilada, ¿ya? O que actualmente no se encuentra trabajando, pues, ¿no? Imagínense si esa persona está trabajando, en ese momento está percibiendo ingresos grabados, por lo tanto, esos ingresos, perdón, en este caso, esa carga familiar no puede ser considerada, ¿sí? Se considerará el valor de la canasta familiar básica vigente al mes de enero del ejercicio fiscal respecto del que se liquida el impuesto. Algunas notas importantes para establecer, en este caso, las cargas familiares, ¿no? La rebaja por cargas familiares serían los siguientes. Primero, se aplicará el cálculo por rebaja
cuando estén debidamente certificadas o avaladas por la autoridad sanitaria nacional competente. Es decir, para el concepto de salud, ¿ya? O en este caso, por enfermedades catastróficas o raras, se va a aplicar siempre y cuando estén certificadas o avaladas por la autoridad sanitaria, ¿sí? Con respecto al periodo de tiempo, una vez que el sujeto pasivo incurre en los gastos por una carga familiar, podrá considerar la carga familiar como tal para todo el ejercicio fiscal. En lo que respecta a la edad de los hijos, es decir, para que sea considerado, ¿no?, carga familiar, nos dice que los hijos son aquellos hijos sin condición de discapacidad, ¿sí? Sin condición de discapacidad podrán considerarse como cargas familiares hasta el año en que cumplan 21 años de edad, ¿sí? Con respecto al total de gastos, nos indica que las cargas familiares son dependientes del sujeto pasivo cuando éste cubra prácticamente la totalidad de sus gastos personales dentro del ejercicio fiscal respectivo, ¿sí? Con respecto a las retenciones por ingresos del trabajo en relación de dependencia que establece el artículo 104, ¿sí? Por una parte, pues que se debe de presentar, ¿sí?, en febrero de cada año, o bueno, muchas instituciones lo hacen en enero, se presente una proyección de gastos personales, ¿sí? Relación de dependencia. En este caso, los miembros de la fuerza pública se deducirán solamente los aportes personales a las cajas militar o policial para fines de retiro de cesantía, y en este caso, el empleador va a realizar la retención del impuesto a la renta a partir del mes de enero, perdón, de febrero de cada año. En el mes de enero, el empleador no practicará la retención. ¿Por qué hago énfasis en ello? ¿Sí? En periodos pasados, ¿sí?, en periodos pasados se aplicaba, se debía de entregar la proyección de gastos personales en el mes de enero, los primeros días. Esto para darle tiempo al empleador para que pueda realizar los respectivos cálculos y determinar si es que se debía o no realizar retenciones por ingresos de trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Retenciones de impuesto a la renta. Y, por cierto, ¿no?, en años anteriores se realizaba la retención desde el mes de enero inclusive, los 12 meses. Actualmente, ya lo mencioné, se presenta esta proyección de gastos personales en el mes, muchos lo hacen en el mes de enero, pero se puede hasta los primeros días del mes de febrero. ¿Por qué razón? Porque se necesita, si ustedes recuerdan, que nos indicaba que se va a considerar el valor de la canasta familiar básica vigente al mes de enero del ejercicio fiscal. Entonces, pues los primeros días del mes de enero, pues no sabemos todavía cuál es la canasta básica. Por lo tanto, pues se debe de esperar a que sea publicado este valor, ¿sí? Y en función de ello es que se realizan todos los cálculos, ¿no? Finalmente se entrega en el mes de febrero, ¿sí? Y las retenciones se aplican a sí mismas a partir del mes de febrero a diciembre. ¿Bien? Ahora, la rebaja de gastos personales a partir del 2023, sabemos que en periodos pasados, los gastos personales eran considerados una deducción. O sea, usted lo podía utilizar como una deducción, así como el aporte al IES. Pero ya a partir del periodo o del año fiscal 2023, las personas naturales van a gozar de una rebaja del impuesto a la renta causado por sus gastos personales. ¿Sí? Es decir, al final, una vez que ya se determina el impuesto a la renta por pagar, es allí donde recién se utilizan esos gastos personales para rebajar el impuesto. Ahora, para el cálculo de la rebaja de gastos personales, se considerará el valor de la canasta familiar básica vigente al mes de enero del ejercicio fiscal, ¿sí? ¿Cómo se calcula la rebaja por gastos personales? Pues bueno, los gastos personales realizados en el año por conceptos de vivienda, educación, horticultura, alimentación, vestimenta y turismo y salud
dan derecho a una rebaja en el impuesto a la renta. Como lo mencionamos, para el ejercicio fiscal 2023 existe un monto máximo de la rebaja dado en función de las cargas familiares que tenga la persona o si tiene, ¿no? O se encuentra a cargo de personas con enfermedades catastróficas. Bien, en este caso, ¿cuál es el monto máximo para la rebaja por gastos personales? ¿Sí? El valor equivale al 18%. ¿Pero 18% de qué? Del valor menor entre los gastos personales declarados y el valor de la canasta familiar básica multiplicado por N. ¿Sí? Multiplicado por N. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos, ¿sí? Por aquí nosotros tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? Un pequeño ejemplo de cuánto sería el monto máximo en función de las cargas familiares, ¿sí? Por ejemplo, para aquella persona que no tenga ninguna carga familiar, se permite hasta 7 canastas familiares básicas. Entonces, ¿cuál es el límite máximo? Pues multiplicamos el valor de la canasta máxima por las 7 canastas, ¿sí? Porque es lo permitido. Ahora, en función de ese límite, ¿qué se hace? Se multiplica por el 18% para conocer el valor de la rebaja. Vamos con otro ejemplo, ¿ya? Supongamos que tiene 2 cargas familiares. Entonces, ¿qué sucede? Para la persona que tenga 2 cargas familiares, se puede utilizar hasta 11 canastas familiares básicas. Entonces, lógicamente, ¿no? Repito, es importante conocer cuál es el valor de la canasta básica de enero del 2024, ¿no? Para poder hacer el de este año, ¿no? Y se multiplica ese por los 11 y allí conocemos el límite máximo de gastos personales. El límite máximo, o sea, lo máximo. Pero de allí, en función de ese límite, se multiplica por el 18% para conocer ya el valor de la rebaja por gastos personales. ¿Sí? Se dice que para aquellas personas con o a cargo de personas con enfermedades catastróficas se utiliza o se puede considerar hasta 20 canastas básicas. ¿Bien? Quisiera en este momento mencionar o aquí hacer una pequeña comparación. ¿Sí? ¿Qué sucede? Hasta el periodo 2022, ¿sí? Ejercicio 2022, nosotros, si superábamos un determinado monto, se podía utilizar solo el 10% como rebaja. Y si es que no superaba ese valor, el 20%, ¿no? Actualmente, como lo mencioné, ¿qué es lo nuevo de este periodo, 2023 y en el 2024? Que la rebaja ya es una sola, ya no elige entre el 10 y el 20, sino que es el 18%, ¿sí? Ahora, de pronto se han de preguntar, pero ¿cómo es eso de la rebaja? ¿No? Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? De una persona en 2 periodos, ¿ya? ¿Qué sucede? Tuvo ingresos grabados por 25.000, ingresos exentos por 2.000, gastos deducibles por 5.000. En ambos casos, como ustedes pueden observar, tiene una base imponible de 20.000. ¿Sí? ¿Qué sucede? El impuesto a la renta causado para el año 2023, ¿sí? O en este caso ese año era 694,8, mientras que en el siguiente año era 679,80. O sea, ese era el impuesto a la renta causada. ¿Qué sucede? Antes, como se tenía que elegir entre el 10 y el 20, ¿qué pasa? Aquí nosotros recién utilizábamos, después de conocer el impuesto a la renta causado, es que podemos utilizar nosotros nuestra rebaja. En el año 2024, recuerden, ¿no? Ahora es ya directamente el 18%, ¿sí? De ese límite. Entonces, es aquí donde nosotros podemos rebajar. Si vemos en el primer escenario, teníamos un impuesto a la renta causado de 694,8 menos esa rebaja de 535,29, tendríamos un impuesto a la renta por pagar de 158,79. En el siguiente escenario, pero
en el siguiente periodo, una vez que ya se aplique para todos el 18%, ¿qué sucede? Miren ustedes, teníamos un impuesto a la renta causado de 679,80, pero menos el 18%, ¿no? Que podemos utilizar como rebaja, que es 963,53, ya no tenemos un impuesto a la renta por pagar. Pero ojo, no quiere decir que en cambio tengamos un crédito tributario. Es muy importante mencionar. Solo no tenemos que pagar el impuesto a la renta. ¿Sí? ¿Qué se considerarán cargas familiares? Para recordar, ¿no? A los padres, cónyuges o parejas en unión de hechos e hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad, siempre que no perciban ingresos grabados y que sean dependientes del sujeto pasivo. En el caso de que dos o más contribuyentes tengan las mismas cargas familiares, estas podrán ser distribuidas entre ellos de forma discrecional, pero en ningún caso dos o más contribuyentes podrán considerar la misma carga familiar para rebaja de gastos personales. Es lo que les mencionaba inicialmente, ¿no? Entonces tenemos que dividirlos. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Voy a tratar de hacerlo muy rápido. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo del cálculo de gastos personales para este periodo del 2024, para el año 2024. ¿Sí? En este primer ejemplo que vamos a hacer el día de hoy tenemos un caso de un profesional que se encuentra en relación de dependencia con un solo empleador. Vamos a ponerle de nombre Cristian Samuel Zambrano Mendoza. ¿Ya? Trabaja desde hace 3 años bajo relación de dependencia en la empresa automotriz ABC. Bien. Su ingreso mensual es de $1,500. Tiene 3 hijos menores de edad y su esposa, ¿sí? Y su esposa realiza actividades varias. ¿Cuáles son los gastos personales? Bueno, esto cabe mencionar que es solo algo proyectado, ¿no? Aquí, al inicio del año, usted no sabe cuál es el valor exacto que se va a dar. Por eso es que le decimos solo una proyección de gastos personales. Entonces, usted, o en este caso, Cristian, asume que el alquiler del departamento que está alquilando pagaría de manera mensual, pues, $150. ¿Ya? $150. Ahora, ¿qué sucede? Si tiene 12 meses, un año, lo que hacemos es multiplicar por 12 y decimos, ¿no?, que hay una proyección anual de $1,800 por el alquiler del departamento. ¿Qué tipo de gasto es? A ver, pregúntese, ¿qué tipo de gasto es el alquiler del departamento? Correcto, el gasto de vivienda. Bien, entonces, listo. Ahora, tiene en este caso un seguro de salud, en este caso ya prepagado. Entonces, ¿de cuánto? Pues bueno, de $35. Y como tiene que pagar durante todos los 12 meses del año, entonces multiplicamos los $35 por los 12 meses. ¿Sí? Pensión de la escuela de 3 hijos. Aquí asumimos que cada hijo paga $30. ¿Sí? Entonces, listo. En ciertas instituciones pagan los 12 meses. ¿Sí? Pagan los 12 meses. Entonces, vamos aquí, o como para ir estableciendo ese parámetro, vamos a considerar que los $90 los pagan por 12 meses. Entonces, en el año tendría 1,080. Ahora, pensión de escuela, ¿eso a qué tipo de gasto pertenece? Educación, ¿verdad? Educación. El seguro de salud, pues bueno, como su palabra lo indica, es salud. Ahora, asume, piensa que en las compras de alimentación en el supermercado, o de pronto dice, ¿sabe qué? Yo el año pasado, ¿sí? Siempre gastaba $140 en el mes, ¿sí? Es una tentativa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos $140 por 12. Claro está que si usted dice, no, claro, todos los meses gasto 140, pero en el mes de diciembre o en tal periodo, consumo más, usted puede considerarlo. Esto es solo una proyección. Entonces, alimentación en supermercado sería alimentación.
Compras de prendas de vestir. No sé, de pronto piensa que todos los meses gasta $32. Es un supuesto. Multiplicamos por 12 meses, ¿ya? Ahora, puede ser que usted diga, no, yo mayormente gasto, en este caso, para la etapa escolar, siempre gasto, se me ocurre en este momento, unos $180, ¿ya? Y de pronto en diciembre, que compramos ropita nueva, qué sé yo, para las fiestas, entonces ahí gasto $200. Entonces, usted tiene que tratar de proyectar, ¿sí? No siempre es igual, pero usted puede establecerlo como un mecanismo, ¿no? Para hacer un cálculo general, ¿sí? Prendas de vestir, esto sería vestimenta. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento solo es una proyección nada más. Esto nos va a ser útil para que nuestro empleador pueda determinar si tiene que hacerle o no una retención por impuesto a la renta. De allí, después del siguiente año, se tiene que, o sea, una vez que ya han transcurrido los 12 meses, todo el año, el contribuyente tiene que presentar su respectivo anexo de gastos personales y allí sí, tiene que presentarlo conforme a los gastos reales. Y si esta proyección se cumple, pues muy bien, solo informamos, solo enviamos nuestro anexo y no pasa nada. Pero, ¿qué sucede si a la final estos valores no son y son menos? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues habría que determinar, hacer el cálculo respectivo para ver si le toca realizar un pago de impuesto a la renta. Bien, ahora finalmente piensa que va a adquirir un paquete turístico a Baños en el periodo de vacaciones. De pronto él dice, sí, siempre yo tengo, o salgo una sola vez en el año, ¿no? Aquí no podríamos, creo yo, pensar que todos los meses voy a salir. Entonces, usted puede decir, bueno, yo voy a hacer una sola visita a Baños o solo un paseo y voy a gastar 250 en el año, listo. Esto sería turismo. Turismo. Bien, ahí está. Estos valores no incluyen IVA ni ICE. Recuerde que estos valores son mensuales, por lo que debe multiplicar por 12 cada uno. Cada gasto debe sustentarse con un comprobante de venta válido y debe estar al nombre del contribuyente, su cónyuge o hijos menores de edad y o con discapacidad, ¿no? Que dependan de él, ¿sí? En este caso, repito, ¿no? Yo hice esa excepción en el caso del paquete turístico, ¿sí? Dado que uno no todos los meses se va de vacaciones, ¿cierto? Fuera bonito. Listo. Ahora, vamos ahora sí a aplicar lo antes estudiado. Se dice que tenemos que elegir entre el valor menor entre los gastos personales, ¿sí? Entre los gastos personales y las canastas básicas permitidas, ¿cierto? Entonces, veamos. ¿Cuánto fue nuestra proyección de gastos personales? Pues nuestra proyección fue 5.614. ¿Bien? Ahora, si recordamos, por aquí mencionamos que tiene 3 hijos menores de edad. ¿Sí? 3 hijos menores de edad. Y que, por otra parte, su esposa realiza actividades varias, es decir, sí está trabajando, entonces va a recibir sus ingresos grabados, por lo tanto, la esposa no va a ser una carga familiar. Entonces vamos solo a considerar aquí 3 cargas familiares. Al multiplicar las 3 cargas familiares, aquí nosotros utilizamos o vamos a considerar esta información. En este caso, para las 3 cargas familiares se va a considerar 14 canastas familiares básicas, ¿sí? 14, ¿sí? ¿Y cuál sería el límite? 11.053,98. ¿Sí? Cabe mencionar que esta tablita yo la he trasladado porque ya en este año nos la dio el mismo Servicio de Rentas Internas. Ustedes la podrían también buscar en internet y verificarán que es la misma, ¿no? Ahora, multiplicando con el 18%, ¿cuál va a ser mi límite máximo? 1.989,72. Veamos, ¿no? Ojo, ese es mi límite máximo. Pero si es que finalmente se consideran las canastas familiares básicas, ¿no? Ahora, la normativa me dice que yo
voy a elegir como límite el valor menor entre los gastos personales y la canasta básica familiar. Y en este momento estamos viendo que el valor menor es los gastos personales. Entonces voy a utilizar esos 5.614 como mi límite. Y sobre ese límite, allí recién multiplico por el 18%. Entonces, miren ustedes, 5.614 por el 18% me da una rebaja de 1.010,52. Esto sería el valor que yo puedo utilizar como rebaja por gastos personales para el periodo 2024. Ahora, la intención, y recuerden que el tema es el cálculo de gastos personales y el llenado en el formulario. ¿Sí? Esto que hemos hecho un cálculo, podemos decirlo manualmente, tenemos que trasladarlo a un formulario. El Servicio de Rentas Internas, a inicios del año, normalmente extiende este formulario. Dado que hoy en día hay muchas facilidades, les comento, ¿no? Aquí tenemos un formulario del 2024 y que ya viene con ciertas fórmulas. Es algo muy beneficioso y que más bien ahorita nos va a permitir a nosotros ver si el cálculo que hicimos en la pestañita anterior fue el correcto, ¿no? Entonces vamos a llenarlo. Ejercicio fiscal 2024, 2024, año 2000, pues cuando se presentó, ¿no? El formulario. Vamos a partir del supuesto que se presentó en 2024, el 2 de febrero. ¿Ya? 2 de, sí, está bien. El mes 2 y el día 2. ¿Listo? Ahora, cédula de la persona, 09, a ver, 2, 4, 6, 8, 10. Ahí están los 10 dígitos de la cédula. ¿Quién era la persona? Le pusimos por nombre Cristian Samuel Zambrano Mendoza. Vamos a copiarlo. Vamos a pegar acá. Ahí son apellidos primeros. Entonces, Zambrano Mendoza, Cristian Samuel. Bien. Ahora, ingresos con este empleador. Recuerden que estamos haciendo un ejercicio con un solo empleador, porque muchas personas en ocasiones tienen o tenemos más de un ingreso o más de un trabajo. En este caso, ¿cuánto es el ingreso proyectado? Note usted que nos dice el ejercicio que tiene $1.500 como ingreso mensual, por lo tanto, multiplicamos, ¿no? 1.500 por los 12 meses. Entonces, se estima tener un ingreso en el año de $18,000. Aquí nosotros necesitamos registrar esa remuneración multiplicada por el tiempo en la institución en el periodo 2024, sin descontar el valor del aporte al IES. ¿Ok? Ahora, ojo, puede ser que usted diga, no, yo voy a tener un contrato y solamente es por 8 meses, se me ocurre. Entonces usted tiene que considerar aquí el valor que considera que va el ingreso que considera que va a tener en ese año. O sea, no necesariamente siempre multiplica por 12, sino usted, si usted piensa y dice, no, yo voy a estar todo el año, muy bien, multiplica por 12. Pero si usted ya sabe a ciencia cierta que va a tener, que va a trabajar menos meses, pues multiplica por el tiempo que considera, ¿no? Total de ingresos con otros empleadores, estamos partiendo del supuesto que no hay otro ingreso, por lo tanto el total de ingresos proyectados 18,000. Ahora, vamos a registrar aquí los gastos de vivienda, los proyectados. Entonces, en vivienda nosotros dijimos que iba a haber $1.800, en educación, arte y cultura tenemos 1.080, en gastos de salud, proyectamos cuánto, salud, aquí está, 420 en el año. Gastos de vestimenta, por aquí está, los 384. Alimentación, 1.680. Turismo, partimos aquí del supuesto que fueron 250. Entonces, miren que nos coincide el total de gastos proyectados
$5.614. Ahora, tenemos que aquí seleccionar, dice, el trabajador o sus cargas familiares con discapacidad o enfermedades catastróficas, pues no hay, ¿verdad? No hay, ¿sí? El número de cargas familiares, pues si aquí le dejamos que no hay cargas familiares, nos dice que es 994, pero si usted lo recuerda, tuvimos tres cargas familiares, entonces elegimos aquí la opción tres cargas familiares, y mire usted cuál va a ser la rebaja de impuesto a la renta por gastos personales proyectados, 1.010,52, que coincide con en este caso, nuestra rebaja, ¿sí? Coincide con nuestra rebaja. Entonces quiere decir que hemos hecho un cálculo correcto, ¿no? Finalmente, aquí tendríamos que registrar en la parte inferior el RUC de nuestro empleador. ¿Quién es el empleador aquí? Aquí era Empresa Automotriz ABC. Entonces, Empresa Automotriz ABC. ¿Ya? Y allí firmarían el empleador y el contribuyente. De esa manera, estimados estudiantes, nosotros llenamos, ¿sí? Llenamos el formulario de gastos personales. Bien, este formulario debe de ser entregado a nuestro empleador. Si nosotros no realizamos la entrega a nuestro empleador en las fechas que ellos establecen, pues lamentablemente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues gastos personales. Y no es que el empleador sea malo, sino que lamentablemente tenemos que cumplir con requisitos. Si no, o sea, si nosotros como contribuyentes o como trabajadores no presentamos el formulario de gastos personales, lamentablemente, lamentablemente, y si usted tiene un ingreso considerable, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, el empleador hará los cálculos respectivos. A ver, ellos normalmente tienen una tablita, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Van a considerar cuál es su ingreso, cuáles sus gastos deducibles, que vendría a ser el aporte al IES, hace el cálculo del impuesto a la renta y aquí, pues como no conocen cuáles son sus gastos personales, van a considerar cero y van a determinar un impuesto a la renta, lo más seguro, un impuesto a la renta por pagar, que lo van a ir, en este caso, distribuyendo durante los 11 meses y le van a descontar. ¿Sí? Entonces, siempre es importante estar atento con las fechas para evitar cualquier tipo de situaciones como estas, cualquier disgusto que se vaya a presentar. Bien, entonces en la próxima clase se realizará una actividad, estemos muy atentos para poderlas desarrollar. ¿Sí? El día de hoy no la vamos a hacer todavía, ¿sí? Yo les voy a presentar para la próxima clase otro ejemplo, pero les voy a presentar ese ejemplo ya con, bueno, aquí ya les expliqué el primer caso que no tenía cargas familiares, ¿sí? Entonces, pero lo que se va a hacer en el otro es considerar que tiene más de un patrono, el siguiente ejemplo, ¿no? Y mañana, que ya les explico el otro ejemplo, van a tener ustedes un caso práctico que desarrollar. Bien, estimados estudiantes, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y créanme, chicos, créanme, espero que esto les sea de mucha utilidad. Quisiera lo que el día de hoy hemos visto, chicos, no lo consideremos solo como un contenido más, ¿sí? No, lo que yo no quiero es que ustedes consideren este tema o lo que hemos estudiado el día de hoy como un requisito para aprobar una asignatura, sino que me interesa mucho que ustedes aprendan, ¿sí? Porque esto que estamos viendo el día de hoy, de seguro les va a ser muy útil
en algún momento les va a ser también de mucha utilidad y les va a ayudar a generar algún tipo de ingresos. Entonces, lo que hoy estamos viendo no es, espero que no quede allí, sino que les sea de utilidad para la vida. Entonces, les invito a revisar el video las veces que sea necesario hasta que usted pueda comprender. ¿Sí? Si a pesar de ello hay algo que no está entendido, por favor, escriba en el grupo de la asignatura, pregunte, por favor, no se quede con las dudas, porque más sabe el que pregunta que el que se queda callado. ¿Sí? Entonces, me despido de ustedes, ¿sí? Me despido de ustedes deseándoles el mayor de los éxitos. Como siempre, pues que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, les brinde mucha salud y pues también mucha inteligencia. Que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches y hasta una próxima.